Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a estar viendo lo que son las infecciones del tracto urinario. Como ya saben, vayan haciendo la guía a la par y la presentación la tenemos para el siguiente miércoles en lo que vendría a ser el horario de clases. Bueno, los objetivos para esta clase tenemos primero que nada identificar los microorganismos de la flora normal, identificar los microorganismos productores de infecciones del tracto urinario, conocer las condiciones para la toma de muestras de orina en los diferentes tipos de pacientes, ya sean niños, mujeres o varones, conocer el procedimiento bacteriológico a seguir con la muestra que llega al laboratorio, conocer los informes bacteriológicos de urocultivos y por último, interpretar los diferentes casos clínicos y resultados bacteriológicos. Primero que nada hay que recordar un poco de lo que es la parte anatómica, ¿cierto? El sistema urinario humano es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de esta se eliminan desechos nitrogenados del metabolismo y otras sustancias tóxicas. La orina es un líquido acuoso transparente y amarillento de olor característico secretado por los riñones y enviado al exterior por el aparato urinario. Puede servir para determinar la presencia de algunas enfermedades, sobre todo aquellas relacionadas con lo que viene a ser el funcionamiento renal. Este, no hay que olvidar que el sistema urinario está compuesto por los riñones, por los uréteres, la vejiga y las uretras, tanto en hombres como en mujeres. La disposición de estos va a cambiar, eso sí, dependiendo del sexo de la persona. Y en el caso de los hombres también se añade la existencia de la próstata, que recalco no es parte del sistema urinario, pero por la íntima relación que hay de la próstata con la vejiga, sí es un factor que se lo toma en cuenta en el tema de las infecciones urinarias. Entonces, una ITU es una infección del tracto urinario. Estas se encuentran entre las infecciones más comunes en las personas y los antibióticos generalmente son eficaces para su tratamiento. Se producen cuando entran bacterias en las vías urinarias y las infectan. Eh, no van a confundir las siglas ITU con la UTI, que es unidad de terapia intensiva. Quizás si es que se ponen a investigar y encuentran un paper, sobre todo si es en inglés, ahí puede que haya una confusión porque en inglés las siglas van a estar volcadas y una ITU se convierte en una UTI y la UTI se convierte en una ITU. Y bueno, es solo para que lo tomen en cuenta, pero en español, y como lo vamos a estar manejando, ITU es infección del tracto urinario y la UTI es la unidad de terapia intensiva. Ahora existen distintos tipos de infecciones urinarias, cada, que pueden afectar a cada uno de, de los conformantes del aparato urinario, ya sea de manera independiente o que primero lleguen a afectar a uno de estos y luego se extienda y afecte a los demás. En el caso de las mujeres hay dos tipos de infecciones que son las más comunes, son la cistitis y la pielonefritis. La cistitis es la inflamación de la vejiga. Es también conocida como una infección de las vías urinarias bajas. Va a ser caracterizado por un ardor intenso y un aumento de la frecuencia al orinar, a veces incontinencia urinaria y con menor frecuencia por la aparición de sangre en la orina. A esto se llama hematuria. La cistitis es bastante común. Es muy probable de que más de uno de ustedes haya sufrido una cistitis y no tienden a ser muy complicadas de tratar. Con un tratamiento antibiótico de 3-5 días ya está suficiente, con algún antibiótico de primera línea y eh, no, no tienden a complicarse. Ahora, hay momentos en los que si es que estas cistitis no son tratadas, pueden evolucionar a una enfermedad más grave, a un cuadro mucho más complicado, que es la pielonefritis. La pielonefritis es la inflamación de la pelvis renal y del parénquima renal. También es conocida como una infección urinaria alta y se caracteriza por un dolor lumbar unilateral o bilateral en el caso de que esté afectando a ambos riñones y se puede extender también al abdomen inferior. Este dolor, ¿cierto? Se puede irradiar. Eh,
En la pielonefritis también vamos a encontrar otros síntomas como ser la fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. Puede asociarse a la cistitis. Como les dije, lo que sucede cuando no tratamos una infección urinaria baja es que puede evolucionar a ser una infección urinaria alta y ahí ya tenés todo el sistema urinario comprometido. Ahora, en el caso de los hombres hay otras dos infecciones que son mucho más comunes. Aquí viene a ser uno, la uretritis, que se produce cuando los microorganismos logran acceder a este órgano y colonizan en forma crónica o aguda las numerosas glándulas periuretrales en las porciones vulvar y péndula de la uretra masculina, y en el caso de la femenina van a colonizar toda la longitud de esta. Los patógenos que normalmente causan estas enfermedades son bacterias de transmisión sexual, como por ejemplo la Chlamydia trachomatis es una de ellas. Y luego en los varones también está el problema de la prostatitis, que es la inflamación aguda de la próstata provocada por el ingreso de orina infectada dentro del tejido prostático. Los síntomas son fiebre, ardor y dificultad para orinar y dolor en el perineo, que es el espacio de piel que existe entre los testículos y el ano. Eh, Como ya dije, no es que la próstata venga a ser parte del sistema urinario, del aparato urinario, pero por la continuidad que hay, sí puede llegar a ser afectada en el caso de que exista algún problema, alguna infección en uno de los órganos de este sistema. Luego también existe la bacteriuria asintomática, que es la ausencia de signos o síntomas de infección urinaria en pacientes cuyo urocultivo satisface los criterios para la misma. Puede aparecer piuria o no. Piuria es el caso en que en la orina se encuentre pus. En la bacteriuria asintomática sucede que la persona puede estar infectada, puede estar puede estar cursando una infección urinaria, pero en ningún momento se van a presentar signos y síntomas. Normalmente tienden a ser de hallazgo casual y pueden evolucionar a volverse bastante complicadas. Normalmente a las personas que se les hace este seguimiento de si padecen o no bacteriuria asintomática es a embarazadas a partir de cierto momento del embarazo, creo que como del segundo trimestre en adelante, finalizando, algo así. También a personas que hayan tenido trasplantes, a pacientes diabéticos, pacientes en general, pacientes no con enfermedades crónicas degenerativas. Ahora, existen distintos factores de riesgo para contraer una infección urinaria. Las mujeres y las niñas tienen más riesgo a sufrir una de estas debido a que la uretra en las mujeres es mucho más corta que en los hombres, además que está mucho más cerca del ano que lo que sucede en los varones. Y por esta cercanía que hay, eh, si es que no se realiza una buena higiene personal, bacterias del ano, del aparato digestivo pueden llegar a migrar hacia la uretra femenina y bueno, ya comenzar a infectar, colonizar y bueno, ya comienza una infección, una uretritis, una cistitis. Y en los hombres es un poquito más complicado, pero sí, puede pasar también. Otros factores que hay es que la persona sea susceptible a infecciones urinarias, la actividad sexual, especialmente con una pareja sexual nueva, eso también es un factor de riesgo, sobre todo en las mujeres. Cambios en la flora o la acidez vaginal debido a la menopausia o el uso de espermicidas, eso es bastante de hacer notar. El tema de los espermicidas en las mujeres va a causar no solamente no cambios en la flora, claro, también cambios en el pH vaginal y pueden, como ya se va a ver alterada la flora vaginal, ustedes bien saben que a veces funciona como una protección hacia otros agentes patógenos, así que si hay un cambio tanto en el pH como en la flora,
la mujer se vuelve mucho más vulnerable a que llegue un agente extraño y comienza una infección. El tema del embarazo también es un factor predisponente a infecciones urinarias debido a los cambios hormonales que está sufriendo la mujer. La edad también es un factor de riesgo. Las personas mayores van a tener más probabilidades de tener estas infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque uno, van a estar fisiológicamente inmunocomprometidos, y dos, en el caso de los hombres, ya cuando comienzan a envejecer, desarrollan poco a poco problemas con la próstata, ¿cierto? La movilidad reducida también es otro factor de riesgo. Por ejemplo, después de una operación o por reposo absoluto en cama, igual va, va a volver vulnerable al paciente de sufrir una infección urinaria. La incontinencia urinaria o tener colocado un catéter urinario, esto igual es un factor de riesgo, sobre todo con un catéter, por el hecho de que mediante esta vía es que pueden ingresar bacterias al tracto urinario. Luego los cálculos renales también pueden llegar a causar una infección urinaria. Y por último el adenoma de próstata, claro, es exclusivo de los varones y esto puede llegar a causar también, sobre todo lo que es la prostatitis y demás, ¿cierto? En los niños pequeños, a veces puede haber problemas estructurales de las vías urinarias que pueden conducir a que se infecten con más frecuencia, sobre todo en los varoncitos. Y otros factores que aumentan el riesgo de infección urinaria en los niños incluyen no orinar con suficiente frecuencia o limpiarse desde atrás hacia adelante después de defecar. Esto ya haciendo énfasis en las niñas. Es por eso que es muy importante de que las personas que estén a cargo del cuidado de las niñas les enseñen bastante bien cómo es que se debe limpiar luego de ir al baño. Ahora, ahí, dependiendo de cuál sea el lugar y la localización de la infección, es que el paciente va a presentar distintos síntomas. Por ejemplo, en lo que viene a ser una infección vesical o una infección urinaria baja, vamos a encontrar de que, bueno, uno, la orina va a tener un aspecto turbio. Acuérdense, todo lo que tenga que ver con bacterias normalmente va a tener un aspecto turbio. Ya habíamos visto en la anterior clase que tanto el líquido cefalorraquídeo como el líquido pleural, cuando ahí se está cruzando con una infección bacteriana, estos agarran un aspecto turbio, ¿cierto? Es lo mismo con la orina. También es probable de que hayan ciertos rastritos de sangre, y el olor que va a tener la orina va a ser un olor bien fétido, no va a tener ese olor sui generis característico de la orina. Luego, puede que en algunas personas haya un poquito de fiebre, más febrícula que fiebre diría yo. Lo que sí hay es mucho dolor y ardor al orinar. Es bastante feo. Y luego también en lo que viene a ser la infección vesical se presenta presión o calambres en la parte inferior del abdomen o en la espalda baja, ya sea tanto si el paciente está reposando como si está en el baño, va a sentir mucho dolor en la espalda baja o en el vientre. Y por último, la fuerte necesidad de orinar con frecuencia, incluso poco después de haber vaciado la vejiga. Sucede que en los pacientes con cistitis, a pesar de que hayan ido al baño hace un par de minutos, ellos van a seguir sintiendo esta imperiosa necesidad de ir al baño. Y sucede que cuando van y se sientan, no sale nada, es solo que ellos sienten esta necesidad de ir. Pero no significa que su vejiga esté llena, sino que por la inflamación y todo el proceso infeccioso, ellos van a estar sintiendo como si la vejiga estuviera con mucho contenido. Y luego, si la infección se propaga a los riñones, es decir, si estamos sufriendo una pielonefritis, los síntomas que van a ser incluidos van a ser escalofríos y temblores, o inclusive sudoración nocturna, fatiga y sensación de indisposición general, fiebre por encima de 38.3 grados, a veces puede llegar a ser una fiebre de 39, bastante alto, es bastante peligroso, dolor de costado en la espalda o la ingle. Es un dolor que se va a extender desde la ubicación de los riñones y se va a extender hacia adelante por el abdomen y va a llegar hasta los genitales. Y también el paciente puede presentar piel ruborizada, enrojecida o caliente, relacionado también con el tema de la fiebre. Puede tener cambios mentales o confusión, lo mismo por el tema de la fiebre, náuseas y vómitos,
y dolor abdominal muy fuerte. Se dan cuenta, ¿no? Que tener una infección urinaria alta es como que cuando leemos todos estos signos y síntomas no pensaríamos primero en una infección urinaria, pensaríamos en algo totalmente diferente, porque en ningún momento nos habla de que hay un problema cuando el paciente tiene que orinar. Así que siempre tenemos que, como, hay distintos criterios, ¿no? Para saber identificar bien qué es lo que está sucediendo con el paciente, y también es por eso de que muchas veces el análisis de orina es lo primero que se pide, además del análisis de sangre. Pero sí, es mucho más fácil identificar una infección urinaria baja que una alta, porque en la urinaria baja sí tenemos todos estos signos y síntomas que gritan que en el tracto urinario hay algún problema. En cambio en las infecciones urinarias altas es algo mucho más sistémico. ¿Qué es el signo de Giordano? Que de esto lo vamos a mencionar un poco en los casos clínicos. El signo de Giordano o puño-percusión de Giordano es una maniobra semiológica que consiste en la percusión con el borde cubital de la mano a la altura de la región lumbar, en lo que vendría a ser la zona donde se encuentran nuestros riñones, en el ángulo costovertebral. Si el paciente presenta dolor, el signo es positivo e indica que este paciente tiene una patología renal, no necesariamente una pielonefritis, pero sí que el parénquima renal está con algún problema. Para evidenciar el dolor no es necesario que se ejerza una gran fuerza al momento de realizar la maniobra, sino que con un golpecito eso ya va a ser suficiente para que el paciente sienta mucho dolor. Esto es debido a la inflamación del parénquima renal por la infección o la presencia de cálculos o piedras en los uréteres. ¿Vieron? O sea, no es exclusivo de procesos infecciosos renales, pero si es que el paciente, bueno, tiene toda la otra sintomatología, tiene la fiebre, tiene náuseas, vómitos, sí podemos estar pensando, ¿cierto?, en una pielonefritis. También existe otra maniobra, se llama la puñopercusión de Murphy, que se realiza ya con el puño del paciente, del doctor, perdón. Se coloca una mano sobre el paciente y luego la empujamos con la otra mano, es ya la mano que teníamos extendida sobre el paciente, la empujamos y bueno, la función es la misma, solo que el método cambia. El recuento de colonias va a ser de acuerdo a la cantidad de colonias que hay por cada ml que haya de muestra, y esto es podría ser llamado nuestro diagnóstico laboratorial como tal para las infecciones urinarias. Por ejemplo, en el caso de que recibamos, vamos a decir, una muestra 5 ml de orina, ya. Si es que en esta muestra solamente existen por cada ml que recibimos 10.000 bacterias, bueno, bueno, estos se sacan por aproximado, ¿cierto? De acuerdo a lo que encontramos en nuestros campos microscópicos. Los bioquímicos saben hacer como tal esto, pero ya. Porque ellos evalúan, bueno, tienen sus métodos ya. No quiero hacerlo largo. Ok, si tenemos 10.000 bacterias, que esos son alrededor de 0 a 4 unidades formadoras de colonias, si es que solamente tenemos 10.000 bacterias en nuestra muestra, no vamos a estar pensando en que el paciente tiene una infección urinaria, sino que vamos a pensar en que hubo una contaminación de la muestra. Cuando hablamos de una contaminación es que, por ejemplo, el paciente no, no haya tenido el cuidado de asearse antes de tomar la muestra, o quizás la muestra fue contaminada con distintas secreciones. Bueno, eso también viene del lado del aseo. Quizás el frasco donde haya puesto la muestra no estaba estéril, y bueno, ahí ya es como que ya no sirve, está contaminada la muestra.
Y vamos a decir que una muestra está contaminada en el caso que encontremos de 10.000 a 15.000 bacterias por cada ml de muestra. Ahora, en el caso que encontremos por encima de los 42.000 hasta los 75.000, puede ser un resultado dudoso. Aún podemos seguir pensando de que quizás la muestra fue contaminada, quizás no obtuvieron suficiente muestra, quizás no la recogieron como era lo correcto. Hay distintos factores y es un resultado dudoso, así que en estas situaciones también puedes pedir una segunda muestra. Vamos a confirmar que es una infección cuando hayan por encima de 80.000 bacterias por cada ml de muestra de orina. Esto va a ser el equivalente a tener entre 22 y 25 colonias de bacterias en cada ml. Eso ya nos estaría confirmando de que hay una infección. Totalmente seguro que hay una infección. Ahora, este ya es un cuadro que tienen que rellenar en su guía. En la orina no tiene que haber bacterias. No, el tracto urinario es estéril. La orina es estéril. Eso les tiene que quedar bastante claro. Ahora, los microorganismos uropatógenos son los microorganismos, en este caso las bacterias, que van a ir a causar infecciones urinarias. La mayoría de ellos tienden a ser bacilos gram negativos y una proporción mucho menor, solamente el 10%, son cocos gram positivos. Entre los bacilos gram negativos más comunes van a estar principalmente la número 1, la que vamos a pensar de primerito en ella, la Escherichia coli. Luego está el género Klebsiella, Enterobacter, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa. Se dan cuenta, la mayoría de ellos son enterobacterias. Y luego, en los cocos gram positivos que pueden estar causando infecciones urinarias, vamos a tener a Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus aureus en algunos casos. Ahora, aquí en la izquierda tienen un cuadrito de sistema urinario y una comparación tanto en masculino y femenino, cuál es la diferencia. Eso ustedes tienen que completar en su guía, simplemente señalar riñón, uréter, vejiga y uretra. No es nada más. Y las preguntas que tenemos son citadas diferencias fundamentales que observa entre el aparato urinario femenino y el masculino. Uno, primero que nada, es la longitud de la uretra. Y dos, es que en las mujeres el aparato urinario es totalmente independiente del aparato reproductor. En cambio, en los hombres eh, hay una comunicación, por ejemplo, con el tema de la próstata, eh, de en el tema de la eyaculación también se usa el mismo recorrido, así que no es independiente el aparato reproductor masculino del aparato urinario. En cambio, la mujer sí. También estaban diciendo que la vejiga de la mujer tiene un poquito mayor de capacidad. Bueno, también otra diferencia que hay es que la vejiga femenina se asienta totalmente sobre el piso pélvico y no hace la masculina. Ahora, ¿cómo se llama el procedimiento bacteriológico para la investigación de una infección urinaria? Cuando sospechamos de una infección urinaria, nosotros al laboratorio vamos a pedir un urocultivo, es decir, un cultivo de orina. Y la muestra que se debe tomar lo recomendable es 10 ml. Pueden dar hasta 20 ml, pero lo recomendable es 10 porque con eso es muy fácil trabajar. Ahora, en el caso de que no se pueda recolectar los 10 ml, lo mínimo que va a ser bien, lo mínimo que va a ser para que la muestra sea viable, va a ser que sea una muestra de 3 a 5 ml, pero lo recomendable es 10. Aquí tenemos algunos métodos de recolección de muestra de orina. En el caso de niños pequeños se puede usar la bolsa colectora. Ahora, si el resultado de la bolsa colectora es un resultado dudoso o eh, que todavía no nos deja contentos, se puede realizar con la punción suprapúdica, que es una manera invasiva, pero se recolecta orina estéril 100% directito desde la vejiga. Lo que se realiza es
Bueno, es lo mismo, ¿no?, que la punción lumbar o la toracocentesis, pero en la vejiga de los bebés. Y también está la sonda vesical, que bueno, en los pacientes internados esta es la manera en la que se recolecta la orina. En el caso de una persona que no esté internada, que pueda levantarse, por ejemplo, que alguno de ustedes eh, se piense que esté sufriendo una infección urinaria, no vamos a usar ninguno de estos métodos para recolección, ¿cierto? Vamos a usar el método espontáneo. Ustedes van a ir al baño y van a recolectar su muestra sin ningún problema ni sin ningún otro mm, instrumento, aparte del tachito de muestra. Ahora, los procedimientos, ¿cómo es que debemos realizarlos? Previamente a la recolecta de muestra, el paciente tiene que lavarse los genitales con agua y jabón, y esto se realiza para que no haya una contaminación de la muestra. ¿En qué momento del día vamos a tomar la muestra de orina? Lo recomendable es que se tome la primera orina del día y que sea, cuando decimos chorro medio, nos referimos a que primero se deje salir un poco de orina, se comience a evacuar, que comience todo el tema de la micción, y luego de un par de segundos, de un par de instantes, ahí recién comenzamos a recolectar la muestra. ¿Y por qué? Esto es para asegurarnos que cualquier bacteria que haya podido llegar a la uretra sea eliminada con esos primeros chorritos de orina. ¿Qué es un resultado falso positivo? Es cuando hay crecimiento de bacterias, pero el paciente no presenta clínica. ¿Esto cuándo puede suceder? Puede suceder de que la muestra haya sido contaminada, por ejemplo. ¿Qué es un falso negativo? Es cuando no hay crecimiento de bacterias en el laboratorio, pero el paciente sí está presentando la clínica. Y esto sucede cuando, por ejemplo, hubo uso de antibióticos un día antes de que se tome la muestra, cosas así, o quizás, inclusive la infección quizás no sea bacteriana y sea de otra etiología. Técnicas de obtención de muestras de orina para urocultivo tenemos varias, ya habíamos mencionado, sonda vesical, punción suprapúbica, la espontánea, y en los lactantes normalmente se utiliza la bolsa colectora. ¿Cómo se llama el procedimiento que asegura la obtención de una muestra de orina totalmente estéril que se practica alguna vez en niños? Se llama punción suprapúbica y va a corresponder a la figura 25.3 de la página anterior. Bueno, eso es lo que yo tengo en mi guía del año pasado, no sé si para ustedes es lo mismo, si es la 25.3, pero se fijan y lo corrigen si no es así. A ver, ¿cuáles son los pasos a seguir en un urocultivo? Son prácticamente lo mismo del análisis bacteriológico, no cambia, solo vamos a añadir un hito más. El primer día vamos a realizar la toma de muestra, vamos a recibirla en el laboratorio y luego vamos a pasar a hacer el examen directo, vamos a continuar con la tinción de Gram y vamos a realizar el cultivo. El segundo día, ya cuando tengamos el cultivo listo, vamos a hacer una identificación y un recuento de las colonias que han crecido. Así ya vamos a saber cuál es nuestro agente causal y también vamos a saber si es que es verdaderamente una infección, si es que la muestra estaba contaminada o si el resultado nos está dejando con la duda, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Y también ya con esto vamos a proceder a realizar el antibiograma. Por último, el tercer día, al finalizar las 48 horas desde que recibimos la muestra, vamos a tener la lectura del antibiograma y por último la redacción del informe final. Esto ya se lo vamos a llevar al médico, al paciente y bueno, ya con eso van a tener su diagnóstico final y van a proceder con el tratamiento antibiótico. Investigue lo siguiente. En un urocultivo se realiza el recuento de colonias y conteste las siguientes interrogantes. 1. ¿Cuál es el objetivo de realizar el recuento de colonias? El objetivo es que el recuento de colonias va a venir a ser nuestro diagnóstico laboratorial de una infección del tracto urinario. La cantidad de colonias que tengamos por mililitro de orina va a determinar si es que es una infección, si es un resultado dudoso y vamos a tener que pedir otros exámenes, o si es que la muestra estaba contaminada. Ahora, interpreta los siguientes resultados de un urocultivo. Cuando hay más de
100.000 colonias o aproximadamente esto por cada mililitro de muestra, vamos a interpretar de que es una infección confirmada. Si es que hay de 10.000 a 100.000 colonias por ml, vamos a tener un resultado dudoso, quizás no sepamos muy bien. De 1.000 a 10.000 es una contaminación, ¿cierto? Ahora, la cistitis, ¿qué se diferencia de la pielonefritis? Esto ya lo habíamos hablado. En la cistitis es una infección que va a afectar solamente a la vejiga, no hay fiebre o si hay es una febrícula, va a haber dolor de vientre y de espalda baja y el paciente va a sufrir de algo llamado síndrome miccional. El síndrome miccional está compuesto por disuria, que es el dolor al orinar, polaquiuria, es el aumento de la frecuencia con la que se va al baño, el tenesmo y la urgencia miccional, es esa necesidad imperiosa de orinar, pero el paciente no logra evacuar nada. Y bueno, la pielonefritis es una infección que va a afectar al parénquima renal y a la pelvis renal. El paciente va a tener una fiebre muy alta, va a tener esos síntomas gripales, esa fatiga, escalofríos, esa confusión, mal estado general. Va a ser positivo a la puñopercusión de Giordano y va a tener dolor lumbar. Ahora, en la cistitis, el paciente va a ser Giordano negativo. En cambio, en la pielonefritis va a ser positivo, porque acuérdense, con la puñopercusión de Giordano, nosotros estamos tratando de ver si es que duelen o no los riñones. Es eso, básicamente. Ahora, se considera importante la determinación de pH en el examen de orina para considerar el agente etiológico responsable del proceso infeccioso. Cito un ejemplo. Si es que hay pH ácido, ¿qué bacterias pueden haber? Lactobacillus acidophilus es un ejemplo, que a la vez es parte de la flora normal, pero también puede ser oportunista. El pH básico puede ser un Proteus mirabilis, este es un Bacillus negativo, es una enterobacteria y hasta donde sé es el número 1 para poner la orina en un pH básico. Vamos con los casos clínicos. En este tenemos una adolescente de 15 años de edad que dio a luz por cesárea hace un mes, es una madre adolescente, y manifestó un cuadro clínico agudo de 2 días de evolución que se inició con cefalea, dolor en la región lumbar y malestar general. Al día siguiente presentó fiebre, náuseas y vómitos postprandiales, es decir, vómitos después de las comidas. Al examen físico presenta puñopercusión de Giordano positivo. Ojo, ahí ya con eso estamos casi seguros que ya el problema está en los riñones, no está en otro lugar. Si es infeccioso o no, está por verse. Se solicitó hemograma, examen general de orina y urocultivo, manifestando un hemograma con leucocitos de 15.000 por milímetro cúbico. Lo normal es de 5.000 a 10.000. Si está aumentado, podemos pensar en un proceso infeccioso, así que es más que seguro que estamos tratando con una pielonefritis. Examen físico. Cuando decimos examen físico, en este caso estamos hablando del examen de la orina, ¿cierto? Tiene un aspecto turbio, el color es amarillo, olor fétido, un pH de 6, relativamente normal, sedimento abundante. En el examen químico de orina tenemos que no hay glucosa, ni proteínas, ni cetonas, ni bilirrubina, ni urobilina, ¿ok? Pero hay sangre y nitritos. Mucho ojo con los nitritos. Siempre nos indican presencia de bacterias debido a que ellos utilizan los nitratos de los compuestos nitrogenados que se eliminan en la orina para su metabolismo y terminan reduciéndolos hasta nitritos. En el examen microscópico encontramos que las células epiteliales escasas, es decir, nuestra muestra no fue contaminada, leucocitos más de 100 por campo, están súper aumentados, eritrocitos 16 a 18 por campo, ya nos habían dicho de que había sangre en la orina, así que sí, están aumentados los eritrocitos y bacterias abundantes. Ok, es una infección bacteriana, ¿cierto? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Pielonefritis aguda es lo que yo sospecho, es un cuadro que llevaba desde hace unos días, sí, nomás. ¿Por qué el examen químico da positivo a nitritos?
por la descomposición de los nitratos por el metabolismo de las bacterias. Esto igual ya se los había comentado hace ratito. ¿Cuáles son los síntomas que presenta este cuadro que no se presenta en una cistitis? Uno es la fiebre, el tema de la cefalea, náuseas, demás, y el tema del signo de Giordano positivo, la cistitis es negativo. Caso clínico 2. Mujer de 24 años acude a consulta externa con síntomas de síndrome miccional, signo de Giordano negativo, y sus síntomas han empeorado rápidamente durante las últimas 6 horas. Como médico, ¿cuál es su diagnóstico clínico presuntivo? Yo creo que es una cistitis porque uno es Giordano negativo y dos tiene el síndrome miccional, que ya habíamos dicho está conformado por la disuria, polaquiuria, tenesmus vesical y aquí nos dice, de acuerdo a la signosintomatología, ¿qué análisis bacteriológico solicitaría este paciente? Vamos a solicitar un urocultivo. En el urocultivo tenemos que la muestra era, claro, una muestra de orina, el aspecto turbio, sospechamos ya con eso de una infección bacteriana. Examen directo, 20 leucocitos por campo, ok. Células epiteliales escasas, eritrocitos 0,1 por campo, no hay rastros de sangre. Tinción de Gram, abundantes, bacilos Gram negativos. La bacteria aislada en el cultivo, una Escherichia coli, el agente causal más común para las infecciones urinarias. Recuento de colonias, hay más de 10.000 colonias por ml de muestra, es decir, es una infección totalmente confirmada. El antibiograma nos dice de que esta Escherichia coli es sensible a la norfloxacina, que es una quinolona, a la nitrofurantoína, un nitrofurano, gentamicina y amicacina, aminoglucósidos, y resistente a la ampicilina y sulfatrimetropin. ¿Cuál es el diagnóstico que usted daría de acuerdo a la clínica y el laboratorio que presenta? ¿Una ITU complicada, una ITU no complicada o una ITU nosocomial? Bueno, esa última la descartamos porque la paciente no estaba internada. Ahora, una ITU complicada o no complicada. Es una ITU no complicada por el hecho de que tenemos muchas opciones de tratamiento y el cuadro no se ve muy severo tampoco. ¿Qué procedimiento médico realizaría ante este resultado? Comenzaría con la antibioterapia, ya que ya tenemos inclusive los resultados del antibiograma y ya sabemos cuál es la sensibilidad y a que presenta resistencia a nuestra bacteria. Pasemos al caso clínico 3. Mujer de 20 años presenta disuria y se solicita urocultivo. El resultado es el siguiente. En el examen directo tenemos a 15-20 leucocitos por campo. Ok, hay una infección, es cierto. Las células epiteliales abundantes. Bueno, quizás haya estado contaminada la muestra, no sabemos. Eritrocitos 0,1 por campo, no hay trazos de sangre. Y ojo, se observan trofozoitos de Trichomonas vaginalis. Este es un protozoario. Tinción de Gram, se observa presencia de bacilos Gram positivos de Döderlein. Ok, eso es parte de la flora normal. Cultivo sin desarrollo de bacterias. Y recuento de colonias, 0 colonias por ml de muestra. ¿Cómo se interpreta este resultado? Como una infección urinaria, un falso positivo, un falso negativo. Es un falso negativo porque, bueno, sí, tenemos, hay clínica, hay disuria, pero no hay crecimiento de bacterias. Así que, ¿cuál es la posible causa de esto? La infección, uno, no es causada por bacterias, sino por un protozoario. Esto es cierto. Y ya con esto claramente es un parásito, no podría crecer como cultivamos normalmente las bacterias, sino que hay distintas maneras, ¿no? Investigue cuáles son los antimicrobianos más importantes utilizados en casos de infecciones urinarias. Bueno, está el tema de los aminoglucósidos y las quinolonas, porque la mayoría de los agentes causales de las infecciones urinarias vienen a ser bacilos Gram negativos, así que más o menos de ese lado es que tenemos que tomarlo. ¿Cuáles son los antibióticos que se utilizan frente a estas bacterias? Puede ser una gentamicina, una amicacina, ceftriaxona,
todo lo que son los nitrofuranos, una cipro, puede ser una norfloxacina, un ácido nalidíxico, todos esos que actúen contra gram negativos podemos pensarlos como antibióticos para tratar infecciones urinarias. ¿En qué tipo de pacientes se aísla con mayor frecuencia Staphylococcus saprophyticus como agente etiológico de infección urinaria? En las mujeres en edad reproductiva y con vida sexual activa. ¿En qué tipos de pacientes se aísla con mayor frecuencia Staphylococcus epidermidis como agente etiológico de infección urinaria? En los hombres, sobre todo hombres mayores y bueno, los pacientes que estén con sonda vesical. Completa el siguiente análisis bacteriológico con un urocultivo negativo. Ok, la muestra obviamente va a ser una muestra de orina, el aspecto va a ser un aspecto límpido. En el examen directo vamos a tener 2 a 3 leucocitos por campo, que es lo normal, células epiteliales escasas. Lo que se refiere a eritrocitos, solo vamos a tener 0 a 1 eritrocito por campo, súper normal. Tinción de Gram, no vamos a observar bacterias. En el cultivo no va a haber desarrollo de colonias y recuento de colonias, 0 colonias por ml de muestra. Y bueno, vayamos con el glosario. ¿Qué es una litiasis? La litiasis es la formación o presencia de cálculos en algún órgano del cuerpo. Si es que estamos hablando, por ejemplo, bueno, ahorita del aparato urinario, la litiasis, los cálculos renales, ¿cierto? Y pueden obstruir un uréter, muchas veces sucede inclusive que los eliminamos y no nos damos cuenta, a veces solo sentimos como si nos estuviera punzando algo un ratito y ya pasó. Es muy probable que eso haya podido ser un cálculo renal. Y sucede, no más que todo ya en personas un poquito mayores. En otros los cálculos llegan a ser bien grandes y obstruyen totalmente las vías urinarias. La disuria es la dificultad de completar el acto de micción, puede ser por dolor. La polaquiuria es el aumento del número de micciones por día. Ojo, no es el aumento del volumen, eso es poliuria. La polaquiuria es el aumento de la frecuencia. Poliuria es el aumento del volumen. La anuria es la ausencia de la micción. Hematuria es la presencia de eritrocitos en la orina. Leucocituria es la presencia de leucocitos en la orina. Proteinuria es la presencia de proteínas en la orina. Y glucosuria es la presencia de glucosa en la orina. Como puede ser, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, ¿cierto? Luego, el tenesmo vesical es el deseo imperioso de orinar, pero con ausencia de esta. La cistitis es la infección de la vejiga. La pielonefritis es la infección del riñón y la pelvis renal. El signo de Giordano es la maniobra de lateropercusión o puño-percusión en el ángulo costovertebral, en lo que vendría a ser la localización de los riñones. Y el síndrome miccional es el conjunto de signos y síntomas que dificulta la evacuación fisiológica de la vejiga. Por último, conclusiones. Por todo lo expuesto anteriormente, ¿qué es lo que considera más importante en la realización e interpretación del urocultivo? Vendría a ser el recuento de colonias, porque es con estos parámetros que nos estamos manejando para ver si es que la muestra no solamente estaba contaminada, si es que vayamos a necesitar una segunda muestra para confirmar nuestros datos y por último para confirmar totalmente la infección a la primera muestra que recibamos, ¿cierto? Y bueno, eso es todo, ha sido una clase cortita, la verdad. Veníamos de unas cuantas clases que ya eran larguitas, pero bueno. Cualquier duda que tengan la escriben al grupo o me la hacen saber por privado. Y de nuevo les digo, la guía la presentan la siguiente semana, como siempre, y es eso. Muchas gracias, chicos.